los últimos años me ha tocado dedicarme principalmente al mercadeo, investigación de mercados y el mercadeo de las organizaciones de educación superior. Pero previo a eso, pues he tenido, y a veces todavía me toca, pues que acompañar a organizaciones sin fines de lucro en diferentes tareas, sobre todo levantamiento de fondos. Y una de las dificultades que yo pude observar ya desde hace unos 12 años en las ONGs, las organizaciones del tercer sector, tiene que ver con cautivar, captar y retener a lo que es su principal, llamemos la mano de obra, o su principal talento, que normalmente es voluntario, ¿sí? Entonces, si bien uno suele ver mucha efusividad, mucho cariño, mucha pasión en las ONG, también puede haber mucha desesperación y preocupación por la altísima rotación de los voluntarios y que a veces los voluntarios más afanados no son los que más deseas tener, ¿no? De manera que me tocó hacer una revisión de la literatura que decidí simplificar y compartir con ustedes para responder la pregunta que genera mucho debate sobre si realmente existen los comportamientos voluntarios, y vamos a terminar con algunas claves sobre algunos tips que hemos visto que funcionan para retener al talento. ¿Okay? Vamos a hablar de esas dos partes, qué es el voluntarismo y qué es lo que hace que una organización que trabaja principalmente con voluntarios sea eficaz. Bien, como nos pasa a los psicólogos y las ciencias sociales en general, las palabras son delicadas, así que no es de mayor agrado, pero va a haber bastante texto en esta presentación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con palabras, tiene que ver con el uso de términos y con qué se ha asociado cada término y cuáles parecen ser los más pertinentes para este tema, ¿sí? Lo primero es la definición clásica de comportamiento prosocial, que suele solaparse con la idea de comportamiento altruista, y se define en general como toda conducta que beneficia a otras personas y se realiza voluntariamente, ¿sí? Otra definición es que es la conducta que simplemente beneficia a otros, es voluntaria, y su autor no anticipa beneficios externos. Esa es como la definición. Sin embargo, esta visión tiene detractores, y las críticas típicas que se le hacen a estas visiones más tradicionales son uno, que sobre todo para los que estamos en el mundo un poco más conductual de la psicología, no existen reforzadores o beneficios bajo estos conceptos, incluso cuando son conductas que contribuyen al bien colectivo y en consecuencia de alguna forma deberían beneficiarme a mí, supuestamente yo no recibo ningún beneficio por ese comportamiento, ¿no? La segunda crítica más común es que son muy difícil, o es casi imposible medir realmente por qué la persona está, qué motivo, qué genera ese comportamiento. Y tercero, que cuando se hacen los estudios clásicos, sobre todo años 60, 70, siglo pasado, se habla de comportamientos altruistas o prosociales y por lo general los ejemplos suelen ser comportamientos individuales, aislados, la clásica de ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, por ejemplo, ¿sí? Bien. Aparece una definición que es la que a mí me gusta mucho, nos ha ayudado mucho para trabajar, espero que esté bien traducida, que sea comportamiento organizacional ciudadano, o la literatura, las palabras claves que van a conseguir es OCB por las siglas de Organizational Citizenship Behavior, ¿sí? Los autores, Organ, que es el creador de este concepto, lo define como un comportamiento individual, lo primero, discreto, o sea, discreción de la persona, no directa o explícitamente reconocido por el sistema formal de compensación, es decir, no está escrito en ninguna parte de la descripción de cargo en la empresa que usted debe hacer eso, y que de forma acumulada promueve el funcionamiento eficiente y efectivo de la organización. Esto es un concepto muy práctico, muy útil a la hora de poder medir y estimar qué comportamientos no declarados en un sistema de compensaciones son los más beneficiosos para la organización. Bien, se diferencian de las definiciones clásicas de los comportamientos prosociales o altruistas, primero, porque no siempre son formas de ayuda inmediata a personas específicas. Es decir, los comportamientos organizacionales ciudadanos no son aquellos en los cuales yo solo ayudo a una persona alguna vez. Y no son prosociales porque esos estudios, como decía, suelen ser aislados.
donde una persona supuestamente ayuda a otra, a quien no conoce y de quien supuestamente no espera nada a cambio, pero después no hay ningún seguimiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces realizo esa conducta al año, a la semana, al día? ¿Con qué frecuencia la realizo? ¿Con qué intensidad la realizo? Mientras que esta definición de comportamiento, vamos a llamarlo JCB, enfatiza patrones acumulativos de contribuciones de personas involucradas en algún proyecto colectivo. Es decir, lo que funciona en la JCB no es lo que hace una persona, sino que en conjunto van teniendo un efecto importante. Y debo decir que se ha encontrado que las organizaciones que cuidan y miden su JCB y los promueven pueden incluso aumentar en un 10-15% su productividad. ¿Okay? Ahora, como esto suena un poco en el aire, vamos a repasar cuáles son los 7 tipos de comportamientos que define Organ como comportamientos cívicos organizacionales, OCB. ¿Sí? Los primeros son conductas de ayuda. ¿Sí? Llega alguien nuevo a la oficina y veo que está complicado con la máquina de fotocopiado, entonces yo voy y lo ayudo para que no se le atasque el papel. ¿Sí? El segundo, que traducido sería espíritu deportivo, es la capacidad de tolerar inconvenientes sin quejarse. Por ejemplo, hoy, aquí en la universidad, yo tuve que traer mi cámara, ¿sí? Porque ahora que vamos volviendo a la presencialidad, hay una alta demanda de cámaras y micrófonos en la universidad y poco a poco van llegando. Bueno, traigo mi cámara y listo, no me quejo. Eso es espíritu deportivo. Lealtad a la organización indica promover a la organización fuera de ella y defenderla de amenazas externas y mantener el compromiso con la misma. Todos podemos tener muchas quejas de nuestra universidad o nuestra institución, pero cuando vemos que alguien habla mal de ella, cambia la cosa, un poco como la familia, ¿no? De mi familia hablo mal yo, no los demás. Conformidad u obediencia implica que internalizo y acepto las reglas de organización, resultando en el apego a las mismas, incluso sin supervisión. Y yo sé lo que tengo que hacer. Y no lo hago porque me vayan a castigar o porque me vaya a costar algún tipo de descuento de mi salario. Iniciativas individuales implican involucrarse en comportamientos relacionados con el trabajo, pero a tal punto que casi se entienden como trabajo voluntario. ¿Sí? Yo decido, por ejemplo, el sábado traer aquí a mi equipo de trabajo para abordar un tema que me pareció importante que ellos manejen. ¿Sí? No está en mi descripción de cargo, no tengo que hacerlo. Casi parece como algo que estoy haciendo voluntariamente, pero yo sé que va a beneficiar a la organización en alguna medida. Virtud cívica es el interés y compromiso en la organización como un todo. Es decir, si pasa algo en la universidad, no digo, bueno, pero ese no es mi departamento, eso no es conmigo. Y eso pasa mucho en las universidades católicas, donde me ha tocado conocer más personas, donde a todos nos duele un pedacito de una institución, aunque no sea mi área, aunque no sea mi dirección o mi proceso el que está ahí. Autodesarrollo es el séptimo tipo de comportamiento que define Organ. Son compromisos voluntarios en los que los empleados mejoran sus conocimientos, habilidades y destreza como cursos. ¿Sí? Que eso cada día se da más, donde realmente yo quiero hacer algo mejor, quiero desempeñarme mejor y sé que necesito adquirir competencias o destrezas que no tengo. ¿Okay? Bien. Cuando hablamos de comportamientos voluntarios, hasta aquí abordamos la dimensión psicológica, la dimensión, digamos, más académica. ¿Okay? Pero resulta que está la dimensión legal, la dimensión institucional, donde no necesariamente tomamos en cuenta aspectos como si hay un reforzamiento directo o no. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a las Naciones Unidas, ¿sí? Básicamente para que un comportamiento sea considerado voluntario, ellos tienen toda una instancia que se dedica a eso. Dicen que tiene que cumplir con 3 criterios. 1, que no hay coacción, se realiza libremente, que es como el lugar común de estos conceptos. 2, por razones que no son el beneficio económico. Y 3, en beneficio de la comunidad de voluntarios. Si se fijan, estos son criterios muy discutibles desde el punto de vista académico y conductual, porque, bueno, puede ser que yo hago algo y no me están pagando, pero quiero enriquecer mi currículum. Y enriquecer mi currículum a la larga sí lo veo como un beneficio económico, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal, así lo define la Comisión dedicada de las Naciones Unidas. Es libre y sin coacción, no persigo beneficio económico y persigo el beneficio de mi comunidad. ¿Okay? Y me pareció interesante, no sé si he conectado a alguien de España,
Originalmente, cuando se hizo esta revisión, me parece que la ley española es una de las que con más claridad define a los comportamientos voluntarios, lo cual obviamente tiene todas sus implicaciones legales y laborales cuando alguien establece algún tipo de demanda o de litigio o algún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, en la ley española, solo voy a ocuparme de lo que está resaltado, siempre son las mismas y no se realizan en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil u otra. Altruista y solidario, sin que tengan su causa una obligación, sin contraprestaciones, es en organizaciones privadas o públicas, quedan excluidas, esto es importante, las actuaciones voluntarias aisladas, es decir, para que algo sea considerado voluntario legalmente, en este caso en la ley española, se repite en otros países, no puede ser algo aislado. Eso tiene en común el enfoque más legal con el enfoque psicológico. Y no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido. Es decir, no es legal que yo haga una organización entera donde le hago creer a las personas que son voluntarios cuando realmente los estoy poniendo a hacer trabajo por el cual otras organizaciones dan un beneficio. Sin embargo, la ley española al 2015 realizó un cambio que me pareció interesante. O sea, hay ciertas cosas que se mantienen, sin embargo, se mantiene lo del carácter solidario, que sea libre, que no tenga causa una obligación personal o deber jurídico, que se lleve a cabo sin contraprestación, que se desarrollen, hace más énfasis en que se desarrollen a través de entidades, eh, que tengan voluntariado, pero que además estén vinculados a programas concretos dentro o fuera del territorio, en este caso español. Y se entiende por actividades de interés general, que es un nuevo concepto que aparece allí, la que contribuyen en cada uno de los ámbitos de actuación del voluntariado. Hay otro artículo que no vamos a detallar acá, que mejora la calidad de la vida de las personas y de la sociedad en general, ¿sí? Y que además aparece, que no estaba en la primera ley, que están orientadas a proteger y conservar el entorno. Entonces es importante porque establecen la definición de actividades de interés general. Y esto es clave porque en la medida en la que tengo actividades de interés general claramente definidas, puedo definir cuándo un proyecto de una organización sí justifica tener voluntarios y cuándo no. ¿Sí? Eso parece una sutileza, pero es importante. No son voluntarias las actividades aisladas o esporádicas, aquellas que se realizan por razones familiares, de amistad o buena vecindad, las que se realizan en virtud de una relación laboral o mercantil, los trabajos de colaboración social que están más vinculados con el fomento del empleo, las becas, como nos pasa aquí con los chicos que trabajan como beca trabajo y que estés becado no te hace un voluntario, al contrario, estás recibiendo algo a cambio. Y las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales. Seguramente han escuchado del término voluntariado empresarial, que es algo que buena parte de las organizaciones tienen, bien que organizan, por ejemplo, jornadas, un fin de semana para sembrar árboles, o actividades con los hijos de los empleados, etc. Fíjense que eso no está considerado en la legislación como prácticas voluntarias, como comportamientos voluntarios, ¿sí? Entonces, resumiendo esta primera parte, el comportamiento voluntario es aquel que en su conjunto forma la llamada participación ciudadana y sucede supuestamente sin contraprestación laboral, tiene algún tenor altruista, más allá que sea discutible que existe el altruismo. Yo soy creyente que no existe tal cosa pura como el altruismo y de forma organizada. Quedan excluidas acciones aisladas individuales, aunque todos los fines de semana yo vaya al parque y le dé comida a los gatos abandonados, eso no lo hace una actividad voluntaria. Las acciones de buena fe cotidianas calzan mejor en la definición de órgano de comportamiento organizacional ciudadano, que los voluntarios, y la existencia no de acciones meramente altruistas sin ningún tipo de reforzamiento, realmente, esto es conclusión mía, queda sometida a juicio de quien las valora, según el hábito en el que se realice dicha valoración. He tenido algunas, no peleas, pero sí discusiones con personas que me dicen enfáticamente que sí existe una actividad volitiva de una persona que hace algo realmente de forma desprendida, por amor y sin esperar nada a cambio. Yo creo que así sea la satisfacción de verse a uno mismo haciendo algo que es consono y congruente con los valores que uno, del sistema de valores de uno, hay así sea algún tipo de gratificación interna, ¿sí?
Esto no quiere decir que no sea algo maravilloso, pues, y que los comportamientos voluntarios son claves, pero creo que definiciones como las de Organ y además la categorización que es 6 de 7 nos permite hacer algo clave, que es primero poder medirlas, y como sabemos lo que no se mide no se gestiona. Entonces, si yo quiero, a nivel bien de una organización, de una ciudad o de un país, organizar y sacar el máximo provecho al voluntariado, bueno, sería bueno poder medirlo, ¿sí? Entonces, ver las clásicas acciones, las buenas obras como trabajo voluntario, creo que es algo que ya está de moda, no es que está mal, simplemente es poco práctico y poco útil a la hora de coordinar el trabajo en las organizaciones. Eso nos lleva al segundo punto. Y es bueno, y como, muy bien, ya está claro, o por lo menos tuvimos un paseo por algunas de las cuestiones tradicionales relacionadas, pero ¿cómo aplicó esto en las organizaciones? Bueno, primero se ha encontrado, este es caso de Estados Unidos, un poco más de información, que en promedio el 25% de los Estados Unidos suele hacer algún tipo de trabajo voluntario. Por lo menos estas son las cifras que se manejan hasta el 2017. Hay páginas dedicadas a las organizaciones sin fines de lucro. Dependiendo del país, parece que eso va del 18 hasta el 30%. Entendiendo comportamiento voluntario como estas actividades que acabamos de definir. Si nos vamos a comportamientos como darle de comer al perrito, puede subir hasta un 50%, ¿sí? Pero en líneas generales, esta es la proporción de la población en países por lo menos desarrollados que suele vincularse con algún tipo de actividad, lo cual es mucho. Si me preguntan a mí, me parece muchísimo. El promedio son personas de 25 a 54 años, abunda un poco más la presencia femenina que la masculina en ese entorno, suelen tener algún tipo de formación superior, de mayor nivel socioeconómico, somos las personas más ocupadas, acuciosos, cuidadosos, y no solemos ser los más simpáticos. Lo cual era una paradoja muy interesante, que es que, y si a ustedes les ha tocado como a mí estar en la presidencia de una junta de condominio o algo conocido, son las personas más ocupadas las que más aportan y no las que tienen más tiempo. Lo cual echa por tierra aquel concepto de que, bueno, aquellos que tienen tiempo deberían echar una mano. Bueno, realmente en la práctica sucede lo contrario. Quienes estamos más ocupados y tenemos más obligaciones somos los más orientados a echar una mano, ¿sí? Mucho de eso tiene que ver con los rasgos de personalidad. Y cuando vemos, no sé si... aquí tengo la pantalla. En mi pantalla, ahora sí. Cuando vemos cómo se distribuye esa población de personas que son voluntarias en alguna organización o en algún programa, sea promedio de 20% en muchos países, el grueso son personas que participan ocasionalmente. Sí, no son personas que van todos los fines de semana a un hospital a hacer la misma actividad. Eso no es lo regular. Y esto es muy importante. Es muy importante porque si usted va a gestionar su voluntariado, y usted está en ese punto medio donde ya son ajenos, son solo 3 personas, pero todavía no son 200, le puede ayudar a saber que las personas tienden a funcionar mejor si usted le pone 2 o 3 actividades a lo largo del mes, no más. Y de repente el mes siguiente lo deja descansar y el mes siguiente lo llama nuevamente. Eso aumenta las probabilidades de que el voluntario se mantenga vinculado con la organización. Voy a mover otra vez la... Bien. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que yo cometido, muchos hemos cometido en nuestras ONG, en nuestras organizaciones? Uno, no hacer un contrato explícito, escrito, firmado. Eso suele pasar. Le damos la bienvenida con brazos abiertos a alguien que quiere colaborar, pero no hay una relación tipo contrato. Eso suele hacer ruido. Y es muy bueno porque al final del día, partiendo entonces de la lógica de que todos salimos beneficiados en alguna medida, debería estar claramente delineado en qué haces tú y qué hago yo. Un acuerdo de prestación de servicio, así sea muy amable, muy general, pero debería haber algo que firman ambas partes. Otro error común es que los miembros presuponemos, los de la organización, que los voluntarios se adscriben o se involucran en mi organización por las mismas razones que yo. Y es frustrante
nos ha pasado en las universidades, a mí me ha pasado mucho aquí en la universidad, cuando de repente estoy conversando con alguien que también es miembro de la universidad, entendiendo la universidad como una organización sin fines de lucro, que lo es, está en sus estatutos, y veo que la otra persona realmente no le importa mucho tal o cual tema, y uno apasionada y desgarradamente dice, ¿cómo no te va a importar eso? Entonces hay que estar alineado con que no todos los que se involucran en mi organización lo hacen por las mismas razones que yo. Y más si yo soy el fundador, ¿no? Suele pasar mucho en estas organizaciones, sobre todo incipientes, las que están empezando, que esperan que los que se involucran vengan con la misma pasión y la misma convicción que quienes lo fundaron. Y eso no necesariamente es así. Tercer error común es la realización de anuncios masivos. Si quieres trabajar con los animales de la calle y salvar vidas, anótate, porque eso más bien repele al voluntario. El voluntario no está buscando dar caridad, no funciona así. Y si yo hago público que estoy necesitando gente a la que no le voy a pagar, suena más como algo desesperado, ¿no? Otro error común es la falta de seguimiento y coordinación del trabajo voluntario. Como, bueno, ahí está el comedor para las personas indigentes, vaya y déles comida. Nos vemos en la tarde. Y la persona se fue a su casa, no hubo feedback, no hubo un agradecimiento, no hubo escuchar qué salió bien, qué salió mal, para qué faltaron recursos. Gracias. Otro error común es la visión del trabajo voluntario como un favor en lugar de un intercambio. Un error común es que suele cometer el voluntario. Es decir, ¿cómo es posible que yo he venido a este lugar durante 6 meses, he puesto de mi bolsillo, traigo el café? Bueno, es que había un intercambio, por eso es tan importante el primer contrato. Yo te estoy dando algo, tú me estás dando algo. Después podríamos discutir qué es eso que da cada quien, ¿sí? Luego, participar al estilo, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Eso nos ha pasado a muchos de los que hemos liderado o acompañado organizaciones sin fines de lucro. Eso sale muy mal, porque eso no es algo que alguien que tiene que ganar su salario y mantener a su familia esté dispuesto a hacer por mucho tiempo. Además, genera una sensación de héroe, de mártir, que no necesariamente todo el mundo quiere tener. Y cuando hay mártires, los demás suelen mirar al mártir martirizarse, pero no están dispuestos a martirizarse. Y por último, por ser ONG, pareciera que no tenemos que hacer una gestión del talento al estilo de recursos humanos como debería ser. Y varios autores dicen que sí, que usted debería llevar su organización, por muy ONG, sin fines de lucro que sea, con los mismos principios de una organización comercial, con descripciones de cargos, de funciones, con acuerdos iniciales, etcétera, aunque la persona esté trabajando sin dinero a cambio. ¿Okay? Bien. ¿Qué solemos recomendar? Voy a chequear el tiempo. Estamos en el tiempo. ¿Qué solemos recomendar para que ese contrato funcione bien? Primero, por muy voluntario y por muchas ganas que tenga la persona de hacer muchas cosas, le sugerimos que le dé una tarea para empezar, por sencilla que parezca. Y aunque la persona te diga, no, que yo quería, bueno, perfecto, pero vamos a empezar con esto. Sobre todo si son tareas al comienzo, te permiten calibrar el nivel de compromiso y de efectividad de la persona. Dos, que esa tarea esté alineada con la motivación de cada quien. Puede ser que yo quiero ayudar en un hospital, en la sala de emergencia, un hospital público, pero nadie me preguntó si yo quiero ver sangre todos los días. Entonces, bueno, pero en la sala de emergencias hay sangre. Bueno, pero tal vez me gusta más es motivar al personal, darle ánimo a las enfermeras y escucharlas y hacer más un trabajo de acompañamiento al personal. No quiere decir que quiero estar con una gasa bañándome de sangre, ¿no? Dos, darme una buena razón. O sea, ¿por qué yo tengo que cargar los baldes de agua mientras ellos están con aire acondicionado mandando mensajes de texto? Porque a mí me toca esa tarea. Debe haber alguna razón. Luego, si es posible, así sea con un teléfono, pero dejarle por escrito a la persona, esto es lo que usted tiene que hacer. Fíjense que lo que estamos diciendo son cosas perfectamente aplicables a una descripción de cargo en un entorno comercial, ¿no? Siguiente, que sean fechas límites razonables. O sea, si estoy haciendo algo de manera voluntaria e implica una carga adicional para mí de estrés y de preocupación, probablemente deje de hacerlo rápidamente. Siguiente, sugerencia que
para que funcione un contrato con un voluntario en el largo plazo, que me dé libertades para completar la tarea. Pasa mucho que cuando alguien ya tiene años laborando una ONG y tiene un estilo para hacer las cosas apasionadamente, y llega alguien que no tiene el mismo estilo y lo hace de otra manera, es muy común ver a las cabezas ser muy restrictivas y con un intento de amabilidad que no les sale muy bien decir que las cosas se han hecho de determinada forma, ¿no? Es bueno dar libertades para hacer las cosas. Los recursos necesarios. A mí me tocó con una ONG que se dedicaba a rescatar niños y personas mayores de la calle. Hicimos un paseo, una gira por diversos motivos y llegamos a una casa y literalmente no había nada que comer, ¿no? Y bueno, el presidente de esta asociación, un tipo muy afanado, muy bueno, dice, bueno, lamentablemente pues vamos a tener que aguantarnos hoy el hambre. Dice, ya va, tenemos hambre. Está bien, pues que no hay recursos, pero aunque sea nos pudieron decir. Y bueno, encontramos la manera de salir al pueblo y conseguir. Pero a la tercera vez que me invitaban, ya yo me llevaba mi mochila o decía que no iba a ir. ¿Sí? Si tiene que haber recursos, materiales o no, pero tiene que haber recursos. Y si no, hay que revisar bien las actividades. Que la persona esté entrenada, que sienta que hay un ambiente amistoso, que haga supervisión de las tareas. El que algo sea voluntario no quiere decir que no pueda salir mal, por muy voluntarioso que sea. Y la oportunidad de escucharlo, de escuchar al voluntario. Puede ser que entró con muchas ganas, pero 3 semanas después ya no lo veo tan motivado. Hay que escucharlo y si es posible al finalizar cada tarea. ¿Qué es lo que suele motivar por lo general al voluntario? Bueno, suele ser personas muy motivadas a afiliarse, a formar parte de algo. Quiere sentir que forman parte de algo mayor. Somos personas, me incluyo, que nos gusta tener algo que resolver, algún problema que no tiene solución. Creo que los miembros de la asociación son un buen ejemplo de cómo nos gusta el reto. Son personas que suelen buscar expresarse, suelen buscar soluciones creativas, suele motivarnos a tener independencia, suele haber interés en tener algo de poder, algo de prestigio. El prestigio es uno de los factores que mejor engancha, por cierto, a que el voluntario se quede en una organización, ¿sí? Es muy común que las motivaciones del voluntario vayan cambiando en el tiempo, que empiece con mucha pasión o con mucho gusto, pero que después de unos meses las razones por las que se está quedando no son las mismas que las razones por las que empezó. Y eso es lo que a veces suele disgustar o no agradar mucho a las cabezas, pero es así. Puedo empezar porque quiero descubrir algo, pero una vez que ya lo descubrí y ya sé cómo es, puedo quedarme sin motivación. Entonces, certificaciones, el aval de la organización son cosas que son muy valoradas, lo cual nos lleva al reconocimiento. El sentir seguridad, que estoy protegido, que formo parte de algo que me puede cuidar a mí, crecer personalmente. Somos personas que sentimos que le debemos algo a la sociedad, que queremos sentir que lo que estamos haciendo en alguna medida aporta a la sociedad o al entorno. Somos personas orientadas al servicio y somos personas que nos gusta cambiar. Si usted tiene un voluntario que ha tenido la suerte que le ha durado más de un mes, trate de darle tareas diferentes de un mes a otro o de una semana a otra. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que les tenía preparado. Quizás muchas de estas cosas puedan parecer intuitivas, pero he visto en muchas ONG que no son tomadas en cuenta rigurosamente. Entonces, bueno, me gustaría, si alguien tiene algún comentario, o pregunta o anécdota, bienvenido. Gabriel, qué interesante, muy interesante porque es una realidad, como vos dices, de un recurso que necesitamos cuidar en las organizaciones civiles. A veces estamos más preocupados por buscar bienes materiales o dinero, pero el recurso colaborativo de la gente es esencial. Acá en mi ciudad se dio un debate, ¿no?, entre el voluntario comprometido frente al esporádico, ¿no? Y algunos eran de la idea que el esporádico no era voluntario. Y yo siempre decía es que con la mirada de marketing, ¿no?, también hay que ver la necesidad del que dispone de tiempo, que es el recurso más escaso, ¿no?
Yo conozco algunas ONG que justamente hacían al revés. En vez de definir ellos los horarios que necesitaban del trabajo voluntario, lograban decirle, a ver, ¿de qué tiempo disponés vos para? Y bueno, yo puedo ir los jueves a la mañana a, no sé, a limpiar el baño a la salita que cuida a los enfermos. Bueno, listo, perfecto. O sea, lo único requisito que le ponían era justamente el compromiso que uno asumía una tarea, ¿no? Una ONG que también es jesuita, que se llama Manos Abiertas, que acá en la ciudad tiene más de 1000 voluntarios. Te puedo decir que es una de las ONG que más voluntarios tiene, ¿no? Gigantesco. Y quizás la clave es esa, ¿no? Es decir, que cada uno administra el horario y es una ONG que ya tiene como 10 casas con actividades diferentes, de cuidado de enfermos, de gente de la calle. Alguna es la Casa Solidaria de María Teresa de Calcuta, la otra es la del Padre Hurtado, etcétera, porque es de raíz jesuita también. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió, y siempre comento esta idea de decir, bueno, ponernos a disposición de, bueno, cuál es el tiempo que el voluntario tiene y aprovecharnos de ese recurso. Sí. Sí, algo que yo he visto, creo que hay literatura, esa sí no la he revisado, es sobre los rasgos de personalidad de quienes le dedican más tiempo y energía a este tipo de organizaciones, ¿no? Y paradójicamente, a mí me ha pasado, la conclusión que uno suele tener es que es mejor pagar muchas veces por los servicios que apelar a las personas que lo hacen voluntariamente, ¿no? Como decimos de manera más local, pues, el mundo de las ONG que yo he visto está lleno de locos, es decir, de personas que tienen una mezcla, no estoy diciendo que todas lo sean, pero de quiero ayudar, quiero salvar al mundo, y oh, mírenme qué cansado y sacrificado estoy, cuánto trabajo hemos hecho por los demás, y tú allí viendo Netflix, mientras yo sí hago el trabajo, ¿no? Lo cual es terrible, porque eso es un repelente de la gente. O sea, en la medida en la que tú le des a una fundación o una organización el matiz de empresa, con todas las de la ley, como tú dices, bueno, ¿cuál es tu tiempo? Este es tu tiempo, muchas gracias por venir, si tienes más tiempo avísanos, hasta luego. Y no hay nadie haciéndose la víctima o el sacrificado, eso ayuda mucho. Sin embargo, quienes suelen poner el hombro, obviamente cuando algo es pequeño hace falta más sacrificio. No sé si ustedes, no sé en Argentina, en los países de ustedes, Perú, Uruguay, yo he visto muchas ONG que cuidan animales que apenas logran un buen donativo, desaparecen, ¿no? Y suelen desaparecer por conflictos internos, cuando todavía son muy pequeñas, porque entre las señoras o quienes le han puesto más cariño a esto, se pelean porque una supuestamente sacrifica más que la otra, y yo puse esto, tú pusiste aquello. Y creo que ahí Trocker, que tiene un libro dedicado estrictamente a las ONG, aclara que usted puede tener las mejores motivaciones del mundo para hacer una ONG, pero más vale que la gestione como una empresa comercial, solo que con menos recursos materiales. Gabriel, Adelante. Gabriel, tengo un ruido de un timbre sonando que no pienso abrir la puerta, así que, pero si suena de vuelta. No, un par de cosas. El tema a mí me interesa mucho. Yo he trabajado más en el voluntariado corporativo, pero hace un tiempo leí un trabajo, no me acuerdo el autor, que planteaba que un problema que hay en Occidente, en los países desarrollados, pero que creo que se replica en alguna parte de las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, Montevideo sería un caso, no tanto en las pequeñas localidades o en las comunidades más pequeñas, y es que los cambios en los patrones culturales y en el trabajo y en una serie de factores socioeconómicos han hecho que cambie la modalidad de la forma como las personas se vinculan con el voluntariado. Antes era posible ofrecer posiciones de voluntariado para realizar tareas permanentes y con periodicidad. Hoy en día las personas tienen más dificultades de tiempo para las tareas permanentes. Si tú tomas, por ejemplo, el tema de los millennials, son mucho más de actividades puntuales. Entonces, el desafío que tienen hoy las organizaciones que trabajan con voluntarios, que además si tenemos en cuenta que el tercer sector crece y cada vez se generan más organizaciones para atender más problemas, el gran desafío de captar voluntarios es adaptarse a las características que tienen las personas propensas al voluntariado y que no son las de antes. Entonces, hoy las organizaciones que trabajan con voluntarios se enfrentan al desafío de repensar
cómo vincularse con los voluntarios y qué ofrecerle, cuál es la oferta de tarea de voluntariado. Ya cada vez es más difícil el voluntariado permanente que se realiza una vez a la semana, etc. De hecho, algunas de las, digamos, el voluntariado corporativo de alguna forma está contribuyendo a cubrir ese agujero porque es una fuente de voluntarios que permite compensar esa caída de alguna forma en la oferta de voluntarios. Entonces, un tema que tú trataste ahí es el tema de las motivaciones. Si una organización quiere captar voluntarios, la clave es que entienda qué es lo que motiva a las personas para hacer voluntariado. Y lo que muestra la investigación, yo trabajo en el campo voluntariado corporativo, pero en el estudio de las motivaciones, pero también he mirado las investigaciones en el campo de las organizaciones sociales. Y básicamente la estructura de motivaciones no es muy diferente para hacer voluntariado directamente en una organización social o voluntariado a través de la oferta de voluntariado de la empresa. Y lo interesante es que las motivaciones son múltiples. Si bien siempre hay un componente altruista, siempre también hay un componente egocéntrico. Y lo que muestra la investigación es que hay un mix de egocéntrico y altruista. Entonces, si la organización social no entiende cuál es la motivación egocéntrica, porque para el altruista tiene la oferta. Es decir, las personas que les guste la causa social o el tipo de... eso está ahí. Pero para la egocéntrica es la que hay que identificar mejor. Entonces, el abanico es muy grande. Va desde las personas que, por ejemplo, voluntariado orientado a la tercera edad, motivación fuertísima, no estar solo, estar con otras personas. Entonces, tú tienes que tener una propuesta de trabajos más grupales, colectivos, etc., ¿no? Jóvenes universitarios, hay mucho voluntariado que busca el voluntariado como una forma de reafirmar la carrera profesional, de fortalecer conocimientos. Sí. Entonces, todas esas motivaciones, que es un espectro muy amplio y está recontra estudiado, una organización social que capta voluntarios tiene que tener claro y entender qué tipo de motivaciones puede satisfacer. Y voy cerrando, una de las herramientas que tienen es a través, que es lo que en definitiva va a generar la satisfacción de los voluntarios, está asociado con la organización, cómo se organiza el trabajo, cuál es la forma de participación, qué lugar van a tener los voluntarios. Otro tiene que ver con las tareas, qué tipo de tareas y esas tareas, qué desafíos implican y qué beneficios le dejan al voluntario. Entonces, todas esas cosas, las organizaciones tienen que conocerlas bien. Y lo bueno es que en la academia ha generado metodología, investigación y herramientas para poder identificar eso. Entonces, hoy quizás uno de los desafíos de la academia es cómo la academia llega con el conocimiento acumulado que ha generado para que las organizaciones sociales tomen esa información y aprendan a usarla para captar y retener voluntarios. Sí, eso último que es muy importante. Yo creo que Luis Pedro España lo tocaba, pensando en deslastrar las organizaciones por ejemplo, de captar fondos. Donde él decía, me pareció muy, muy astuto, que captación de fondos no es un fin, no sea un fin, sino una consecuencia. Y a mí me pasó, intentando acompañar un par de organizaciones con su promoción y captación de fondos, que cuando llegaba con los instrumentos, encuestas, había un rechazo, no un rechazo de arrancada, pero me vas a dar más trabajo, ¿no? Y ahora tengo que hacer que la gente llene encuestas, y hay que fotocopiarlo, entonces hay que conseguir el papel, y hay que levantar el dinero, en fin. Es cómo hacer que ese acompañamiento y esas herramientas de la academia sea lo más sucinto, sutil, y no te preocupes que yo me encargo. Ustedes sigan haciendo lo que siempre hacen, nos coordinamos y nosotros les damos todo lo que hace falta para hacer las mediciones e intervenciones del caso, ¿no? Se me ocurre eso como complemento a lo que vos mencionas. Bueno, me gustó compartir esto porque es lo que tenía en mi maleta de experiencias que hacía tiempo que no ventilaba. ¿Ah? Está bien, no, es un tema apasionante, ¿no? Yo por ahí, lo único que Gabriel, y siento en la presentación por ahí es este esquema de separar lo privado de lo público, ¿no? Porque da la idea de que hay una gestión eficiente que es privada y hay yo creo que de poner más características requieren las organizaciones hoy, ¿no? Bueno, por ahí las ONG, el tercer sector, son organizaciones que tienen alma, ¿no? Y pareciera que las organizaciones privadas no tienen alma, tienen eficiencia.
quizás esas son categorías viejas que hoy en el entorno que venimos discutiendo, bueno, de otro tipo de empresas, empresas con propósito, empresas B, esos límites van quedando como medio difusos, ¿no? Sí, buena observación. Te felicito por la presentación. Gracias. Bueno, según nuestra agenda, nos toca un descanso para iniciar la mesa 6 a las 11 de la mañana hora Caracas, que es las 12 de Argentina, Uruguay, y las 4 de la tarde en España, en Europa. ¿Qué hora tienes tú, Luis? En Perú. En Perú son las 9:49. A una hora menos. Vale. Bueno, yo nos podemos Perfecto. quedar Ya me están conectados. preguntando algún panelista Gracias, inclusive. Antonio. Ya, entonces ya estoy al tanto también desde acá. Sí, yo diría que hacemos como ayer, nos quedamos aquí conectados en silencio y a las 11 retomamos. Sí, yo creo que eso sería una excelente idea. Gabriel, acordate que yo cambié con Enrique, la mesa 6 la coordino yo, porque él coordinó la mía ayer. Perfecto. A veces Argentina y Uruguay se entienden. Hoy de noche espero que nos entiendan y nos quieran y nos regalen. En el fútbol no sé. Vamos a ver. No, en alguna Se nos vino cosa. Perú, se nos vino Chile, se nos vino todo el mundo. Hoy estamos fuera del Mundial. Así que esperemos que hoy los hermanos argentinos nos regalen un puntito. Ya lo hicieron una vez. Hubo un partido en una eliminatoria que fue vergonzoso, hace como 12 años, donde Argentina vino a empatar, a darnos el empate para que clasifiquemos. Fue vergonzoso. No sé si Enrique se acuerda. Así que bueno, yo hoy no me va a dar vergüenza que lo hagan. Hoy posible. Bueno, vamos un vale. rato. Nos vemos.